Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les trata la vida? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante con mucho respeto. Y obviamente vamos a tratar de pasárnosla bien, pero con mucho respeto sobre todo. De violencia familiar. Para eso nos va a hablar la psicóloga Sol. Ustedes la creo ya la conocen porque sale en muchos medios de comunicación aquí en Guanajuato. Bueno, a los que no les platico un poquito de su trayectoria, psicóloga Sol. Licenciada en psicología, es máster en terapia familiar, es conferencista, es instructora de cursos de psicología, instructora en temas de terapia familiar y de discapacidad. Fíjense nada más, ya 20 años ya trabajando con niños, adultos con discapacidad y 14 años trabajando con niños que no tengan que ver con la discapacidad, ¿no? Es docente de licenciatura en psicología y también en maestría, en nivel maestría en educación especial. Es auxiliar, fíjense bien, en terapia física con especialidad en el servicio de salud. Y tiene un montón de diplomados ahí de lenguaje. Y ella pues ya lleva mucho tiempo saliendo en medios de comunicación, dando entrevistas, para informarnos de situaciones pues interesantes, ¿no? Muchachos, les dejo la entrevista, espero les guste. Muchas gracias. Hola, buenas noches, Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Gerardo, pues muy contenta que por fin tú y yo vamos a poder platicar sobre un tema muy interesante. No, hombre, ¿sabes qué? No sé por qué hoy le batallamos tanto por los tiempos y por el internet y esas cosas ajenas a nosotros, pero yo también estoy bien contento porque por fin tengo una celebridad como tú aquí en Mayahueque TV y eso me llena de alegría y gusto. No, la verdad es que todavía como celebridad no, digo, una cosa es que ya he estado en medios y que ahora tenga la oportunidad a través de ti, también poder dar una pequeña aportación sobre mi profesión y sobre todas las personas como una cuestión preventiva sobre todo. Perfecto. Mira, yo estaba checando algunas cositas ahorita con esta situación de la pandemia, que ya no quiero hablar de la pandemia porque ya estamos saturados, ¿no? De hablar de esta situación. Creo que eso ya está más que claro. Y quiero hablar contigo, porque yo sé que eres experta de un tema, como tú dices, muy interesante, que es la violencia familiar. Así es, fíjate que tú dices, bueno, estamos hartos y es una realidad la palabra pandemia y aparte de que estamos hartos de escucharlo, es algo que vivimos porque muchos estamos en casa realmente viviendo una cuarentena, tratando de cuidarnos y esto se ha vuelto definitivamente un caos. Pero yo pensaría que justamente después o ahorita que ya han pasado prácticamente un poco más de 2 meses que llegó a nuestro estado, a México, otra de las pandemias que vamos a vivir es la parte emocional. Correcto. Y esta parte que las familias están justamente viviendo, porque nadie estábamos preparados para una situación así, de quedarnos en casa, encerrados, y obviamente esta es una nueva experiencia. Cada familia, cada ser humano lo vamos a vivir de diferente manera. Y ahora se dice, y que, bueno, insisto, lo vivimos, pero aparte con nuestros vecinos o con nuestra gente cercana lo escuchamos, cómo ha sido complicado las clases virtuales, por ejemplo, para los chicos, y hablamos de que ahora va a venir en algún momento, aparte de lo físico y la preocupación física, pues van a venir muchos trastornos emocionales, los cuales como psicólogos nos va a tocar que atender. Sí, pues la verdad, así como profesionales de la salud, tampoco está, o sea, como que no hay una historia donde nos podamos basar, o sea, lo que estamos viviendo nosotros es algo como único y la verdad es motivante porque tenemos que implementar nuevas técnicas, por ejemplo, ve cómo estamos haciendo muchas terapias por línea que no se solían dar mucho, lo presencial era lo más común y ahorita estamos acoplándonos a nuevos métodos, es decir, va a haber esta situación social es un parteaguas para una evolución, yo creo que con buenas mejoras, ¿no? En lo que podamos sacar provecho. Así es, y obviamente como profesionales y sobre todo nosotros en el área de salud, no tenemos una guía como tal, ni un protocolo de Correcto. cómo tenemos antecedentes de lo que podría ser el estrés postraumático como tal, pero así como esta es una nueva experiencia en todo el área de salud y esto nos incluye a nosotros como profesionales de la salud mental. Totalmente de acuerdo. Por eso yo quería que estuvieras conmigo, porque estoy de acuerdo contigo en todo. Oye, Sol, pues vamos a darle acá, ¿no? A ver, vamos a hablar de la violencia familiar. Luego cambiaron los términos porque es intrafamiliar o violencia familiar. ¿Cuál es lo adecuado? Desde que platicábamos la posibilidad de este tema, yo te decía,
ahora actualmente le llamamos violencia familiar. Anteriormente era intrafamiliar porque se consideraba solamente en el sistema familiar o donde estaban viviendo la familia. Hoy día no. De hecho, bueno, como te dije, me preparo para mis temas. Perfecto. Está la norma oficial mexicana que nos hace saber específicamente a qué se refiere. Y esto es, te lo voy a leer textual porque la verdad es que soy compleja para aprendérmelo, pero dice, violencia familiar es un acto u omisión único o repetitivo cometido por un miembro de la familia en contra del otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo, de afinidad o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra. Es decir, no tenemos que tener un vínculo consanguíneo ni tampoco tendríamos que estar dentro del la misma casa para que surja la violencia. Es decir, tendría que ser, no necesariamente es mi papá, mi hermano, sino puede ser mi novio, mi padrastro o incluso una persona con el cual podremos tener un vínculo, ¿sí? Entonces, no necesariamente puede ser alguien de mi familia consanguínea o que viva conmigo. Perfecto. Oye, por pues, eso, en este momento le estamos llamando violencia familiar, porque acuérdate que incluso el concepto de familia se modifica. Hoy día, familia no necesariamente es con quien tengo un vínculo consanguíneo, ¿sí? Sino con quien tengo un vínculo emocional. Perfecto. Qué bueno que nos aclaras eso, porque podemos abarcar más temas, ¿no? Bueno, muy bien. A ver, entonces, la violencia familiar o doméstica, bueno, familiar, ¿cuántos tipos hay de violencia? Tú acabas de decir la definición de la norma y dice omisión. Es decir, que también por descuido o abandono estaríamos haciendo cometiendo una violencia. ¿Sí? Okay. Es importante, se puede presentar en diferentes, dentro de los, digamos, los sistemas o los subsistemas, perdón, de la familia. Estaríamos teniendo la violencia en la pareja, que en este caso se va a presentar desde el noviazgo, la violencia infantil, la violencia hacia los adultos mayores y si dentro del entorno o del sistema o subsistema existe una persona con discapacidad, también se puede ejercer violencia hacia alguna de estos, de la persona con discapacidad, ¿sí? Okay. Y normalmente tenemos como más claro, o lo que escuchamos mucho más es cuando se da la violencia hacia la mujer, hacia la pareja. Es mucho más común. Hoy día los hombres nos pueden estar diciendo, no, pero yo también recibo o también han ejercido violencia hacia mí. Lo que sí es cierto es que cualquiera podemos ejercer violencia y cualquiera podríamos ser agresor o receptor de violencia. Sin embargo, hoy día, ¿por qué se habla más hacia la violencia de género? Porque hoy día la estadística siempre nos dice que hay más feminicidios, por ejemplo, o incluso la mayoría quien denuncia pues va a ser una mujer, ¿no? Y incluso dentro del sistema familiar la violencia está más presentada hacia la mujer, hacia los niños, hacia los adultos mayores. Así es. Pero no será como que a lo mejor, no sé, hablo del tanteo porque no tengo argumentos ni algo que me respalde mi comentario, es pura opinión doxa, dicen los griegos. Que el hombre no denuncia porque es como tachado, como, es decir, como de vergüenza, si yo voy acuso a mi esposa de maltrato. Así es, porque fíjate que uno de los orígenes dentro de la violencia tiene muchas raíces históricas, tiene mucho el origen de la violencia dentro de nuestra cultura, nuestro entorno, siempre incluso se le da como un valor al hombre como de poder. Entonces, en el momento en que el hombre pueda estar recibiendo algún tipo de violencia, va a recibir mayores agresiones e incluso mayor agresión o violencia psicológica. Entonces, si hoy día, en este año y en estas condiciones, las mujeres aún así no se atreven a hacer una denuncia por vergüenza en este todavía sistema patriarcado,
pues el hombre menos lo va a hacer, ¿no? Más Entonces, difícil. obviamente vamos a tener un nivel, digamos, oficial donde no existe la mayor denuncia. Pero lo que sí es cierto es que cuando se ejerce la violencia, cuando ya llega a extremos, sí existe un mayor índice de feminicidios, Sí, claro, desafortunadamente. totalmente de acuerdo y muy preocupante. Pero ni me voy a meter en eso ahorita. Yo lo que me quiero meter Okay. exactamente es cuántos tipos de violencia hay, porque muchas personas confundimos que solamente hay violencia, puede ser, ¿cómo se llama? Física o psicológica, pero hay más tipos de violencia, ¿no? Así es, tenemos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la desigualdad o discriminación, la sexual y la económica. Que Ok. estas son la mayoría de las veces que está ejercida hacia la mujer, ¿sí? La violencia psicológica, pues que solamente entra la parte de degradar, de disminimizar a la mujer. La física, que normalmente es la que la mayoría o el entorno podría considerar como violencia, porque no es la que se ve, ¿no? Porque Okay. hubo un golpe y que normalmente incluso la parte legal y muchas cosas que forzosamente se tiene que ver algo como para considerarlo la parte legal, ¿no? La patrimonial, pues esta parte donde implica quitar un patrimonio al otro, la desigualdad y la discriminación, de cómo precisamente entra esta parte de desigualdad hacia la mujer, ¿no? Y va a entrar en cualquiera de los ámbitos, familiar, social, laboral, sobre todo, que es donde más se puede ver la parte de la violencia de desigualdad o discriminación, la violencia sexual. Y muchas personas, y esto es importante para mí mencionarlo, la violencia sexual, no porque sea mi esposo, significa que yo tenga que aceptar tener intimidad cuando yo no lo deseo. Si estoy dentro de un matrimonio o es mi novio o es mi marido o estoy viviendo con, no significa que si yo no lo deseo tengo que acceder. Tendríamos que estar en común acuerdo para llegar a un acto de intimidad. Cuando estoy forzada, entonces le estaríamos llamando violencia. ¿Sí? Sí, una violación dentro de un matrimonio, no de un noviazgo. Exacto, o incluso la parte de acoso sexual que se puede dar dentro del ámbito laboral, por ejemplo. Ok. Sí, también. Y la violencia económica que se da mucho, cuando sobre todo existe un divorcio y cuando existe esta parte de que pelear la parte de quién va a mantener a los hijos, cómo van a distribuir, o dentro de un matrimonio, ¿no? ¿Quién da más porque doy más, entonces tengo mayores derechos? La violencia económica es aquella cuando implica la parte monetaria, cuando Okay. no llegamos a un acuerdo y cuando alguno de los dos estemos ejerciendo una mayor presión hacia la parte económica. Ok. Ahorita que, mira, yo trabajo mucho con los niños, que me parecen a mí una cosa maravillosa los niños. Yo estoy enamorado de todos los niños del mundo. Entonces, yo trabajo mucho con ellos, pero me he dado cuenta que una violencia, a ver, tú eres la experta, tú me vas a decir, si yo sobreprotejo mucho a mis niños, podemos, o lo consiento demasiado, o le cumplo todo lo que me piden, se puede llamar también violencia. Así es. Por eso dentro de la definición habla incluso de omisión. Dentro de esta omisión, el adulto tiene la responsabilidad de guiar al niño hacia lo bueno y lo malo. Eso implica disciplina. Y cuando hablamos de disciplina no hablamos de golpes, ¿sí? Que eso es importante. Y ahorita hablaremos como muy específicamente de la violencia infantil. Pero en el momento en que el adulto no le enseña y no lo guía hacia incluso la tolerancia a la frustración, estaríamos hablando de que hay una omisión. La permisividad o ejercer un asunto de sobreprotección, y así lo digo yo textual a los padres de familia. La sobreprotección es una manera de maltrato, punto. Sí, es una agresión bien disfrazadita de amor. Exacto. Y tiene mucho que ver con una situación de los padres que tienen mucho trabajo ahí que hacer cada uno e ir aprendiendo desde su propia historia personal y también la historia con el niño, porque
cuando existe una condición de enfermedad o una condición de discapacidad, los padres van a soler sobreprotegerlos como desde su visión y desde su necesidad como una manera de demostrarles su amor. Sin embargo, dentro de esto también parte de enseñarles y darles amor implica una disciplina amorosa, equilibrada, ¿sí? Correcto. Mira, yo a veces yo discuto con algunas, no peleo, discuto con algunas personas acerca de la educación, muchos puntos de vista muy diferentes, muy enriquecedores, pero entonces a veces cuando hay una discapacidad, hablando de este tema, tú eres la experta en esto, pero a veces o tienen un diagnóstico ya como psiquiátrico, psicológico, yo trato de hablar con los papás, mira, ya sé que voy a hacer un paréntesis porque no estamos hablando de eso, pero que no los traten como el diagnóstico, porque si nosotros mantenemos o tratamos conductualmente a nuestros hijos con un diagnóstico que puedan tener, yo pienso que hasta los niños se comportan con ese diagnóstico y es más difícil salir adelante. No sé si me explico. Sí, y aparte es una manera de etiqueta. Es correcto, es correcto. Es una manera de primero ver la etiqueta y el diagnóstico antes de ver al ser humano, a la persona, al niño que siente y que piensa. Es correcto. Muy bien. Estamos en el mismo canal. Qué bueno que eres terapeuta familiar. Qué bueno, si no estuviéramos aquí peleándonos. Oye, Sol, ¿qué causas hay? O sea, ¿qué causas podemos detectar cuando vemos una violencia familiar? O sea, ¿qué detona la violencia familiar? De todos los tipos que ya mencionaste. Yo creo que una de las cosas es que decíamos, ahorita estamos en un momento difícil de encierro, ¿no? Ajá. La violencia antes de esto probablemente ya existía dentro del sistema familiar y los subsistemas. Sin embargo, esto puede llegar a incrementarlo. ¿Qué lo ocasiona? Sí tiene que ver nuestra historia cultural, Okay. es un antecedente importante, nuestra historia familiar, Okay. la forma en que nos educaron, esto es importante. Habrá quienes todavía sigan pensando que la sangre es importante, o como la letra con sangre entra, algo así era la frase que utilizaban. Sí. En nuestro entorno, nuestro sistema familiar, nuestra educación en ese sentido, nuestra historia personal y nuestro entorno. Yo creo que son muchos factores los que van a influir, incluso nuestra propia personalidad. Y cómo es que incluso si vamos a hablar específicamente de una violencia de pareja, pues a veces tiene que ver con este tema de aceptar, de que me acepten y entonces acepto también que el otro me violente, porque puedo tener no historia y no antecedentes de ningún tipo dentro de mi sistema nuclear familiar de violencia, pero en algún momento ya me casé, ya estoy viviendo con la persona y por temor, por no conocer, por 1000 factores, incluso religiosos, de cómo me voy a divorciar o cómo me voy a ir de aquí, que llega un momento donde la mujer se llega a acostumbrar a ese maltrato, sobre todo en el maltrato psicológico. Ya no lo vemos y no lo vivimos como un maltrato, sino bueno, así es y así acepto a mi marido, ¿no? Así, incluso en este tema de, bueno, es que así lo trataban a él y pues así entonces es la única manera que sabe, ¿no? O sea, como esos mecanismos de defensa que se salen naturalmente como para justificar una situación dolorosa. Pues sí, y es una manera como de, yo insisto, como, bueno, lo acepto y acepto que esta es mi realidad y aquí me quedo y nunca hago nada. Y fíjate que un punto importante, incluso hablando de los niños, una cosa es que cuando vivimos una situación de violencia en pareja y hay hijos pequeños, cuando nosotros exponemos al niño a esta violencia verbal, bueno, en este caso psicológica, física, también es una manera de violentar al niño. Claro. Cuando nosotros estamos en pareja, porque habrá quienes digan, no, pero el niño nunca, no lo golpeo. Sí, pero constantemente estás peleando en pareja, gritos, estás diciéndole al no tengo dinero, no hay dinero, de dónde quieres que saque para tal. Y es una manera de exponer y es de alguna manera también el niño se va acostumbrando a ese tipo de violencia
y acepta también esa violencia en su entorno escolar. Sí, no, es como, ¿cómo le llamamos? Trangularlos. Trangulamos al niño, los violentamos horrible. Pero bueno, qué bueno que estamos hablando de estos temas para que los papás ahí nos cachemos, nos demos una sacudidota. Y que Oye, también el niño va a tener consecuencias. Quien recibe las agresiones, pues va a vivir consecuencias, ya sea la mujer o el niño. sí. Sol, mira, el tiempo vuela, pero vuela, 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 vuela. Te voy a hacer dos preguntitas más, Sol, las últimas, pero te voy a comprometer al final de las dos preguntas aquí en vivo, ¿eh? ¿Cómo puedo prevenir la violencia familiar, Sol? Fíjate que esa es Está bien una difícil. pregunta compleja, Está bien muy difícil. compleja. Yo creo que la primera es, se tiene que prevenir desde la base y el sistema familiar nuclear. Sin embargo, si no nos damos cuenta y si no lo reconocemos, lo primero es reconocer y saber cuál es una violencia, dónde se está ejerciendo violencia hacia mí, quién es el agresor y quién es el receptor. Pero lo más importante, Gerardo, en esta pregunta es prevención, va a ser denunciar. Esa es una manera de prevenirla, porque si yo me mantengo ahí y no hago nada al respecto, pues no hay manera de que esto se prevenga y va a seguir continuando en otros subsistemas y va a trascender en generaciones como actualmente lo estamos viviendo. Sí, yo me he tocado casos, digo, no me gusta hablar de mis casos en sesión, pero bueno, lo voy a hablar poquito. Una mujer que era violentada en muchos tipos, era la primera en defender a su esposo y justificarlo. O sea, la familia la quería, ella decía, no, por mi bien, decía que era por su bien, que la estaba educando. Imagínate cómo a veces los pensamientos nos hacen muchas jugadas muy difíciles y era muy difícil entrar ahí, ¿no? Pero estar en conciencia creo que es muy difícil. A ver, yo siempre les digo, o sea, cuando violentamos a alguien hay que tener la empatía para decir, le va a doler al otro. O sea, le va a doler al otro. Yo pienso que si entendemos que le va a doler al otro, y a lo mejor podemos tener un poquito de idea, como de estar en la realidad, de decir, pues lo voy a tratar de evitar y checo cosas, no sé, es una pregunta bien difícil, ¿eh? Yo dije, se la voy a preguntar. Es, la cuestión de prevención es compleja y yo creo que también quienes estemos alrededor o quienes conozcamos una situación de violencia, no juzguemos y no pensemos, le gusta, prefiere estar ahí. No, la verdad es que es bien importante no juzgar y tú tocabas algo muy importante que era la empatía. En el momento en que quizás hagamos una autorreflexión y digamos, bueno, a mí me gustaría que me hicieran esto, yo cómo me sentiría a partir de que alguien hiciera esto conmigo. Es muy complejo poder decir de qué manera lo podemos prevenir, pero sí primero desde esto, desde por qué lo estoy haciendo o de qué manera lo estoy recibiendo y no quienes estemos alrededor a lo mejor podemos orientar a esa mujer, a esa familia o a ese niño. Sin embargo, es importante de primera instancia no juzgar, no criticar y entender un poco su contexto de quienes la estén viviendo. Algo bien importante es que la persona quizás no se dé cuenta que lo esté viviendo. Incluso nosotros hoy día que estamos en casa todo el tiempo, nos podemos dar cuenta que el vecino esté violentando a alguien, a los hijos, a la esposa. También esto es una cuestión de salud pública. Entonces también es nuestra responsabilidad. Es importante que nosotros también hagamos denuncias. Nosotros como profesionales de la salud vamos a intentar quienes vengan a consultarnos, pues orientarlos hacia el reconocimiento de que está viviendo violencia y orientarlos a la denuncia. Esa va a ser nuestra responsabilidad, pero quienes no estén dentro del área de salud, pero sea el vecino, el amigo, el conocido, es importante hacer una denuncia y existen instancias donde podemos hacer una denuncia de manera anónima. Entonces, esa es una manera de prevenir que una mujer no esté siendo violentada, que un niño no esté siendo violentado y que incluso no lleguen a perder la vida. Entonces, es importante
nuestra intervención muchas de las veces puede salvar una vida y esto es importante. Claro. O Mira, prevenir que no siga siendo violentado. Hace unos días, justo me acabas de así reventar acá un recuerdo de unos días, hace poquito, no hace mucho, donde en la Ciudad de México hay un señor que, bueno, yo creo que se hizo viral, no sé, que va violentando a su esposa en la calle y por unas llaves la jalaba y le decía, le gritaba, la amenazaba y demás. Y las personas que iban caminando alrededor, hombres, ellos decían, porque dicen, somos esposos o están casados. Entonces, nadie se acercó a ayudarla, en este caso, ella ya en el suelo, porque estaban casados. O sea, como si estuviera en matrimonio, como si fuera, ¿cómo poderlo decir? Permitido. Como si Que fuera podemos, algo válido. así es. No vamos a meter porque están casados. No, pues está cañón esto. Sí, y yo creo que la mayoría esto está sucediendo, es decir, podemos salir a la calle y si alguien intenta robarnos o alguien intenta golpearnos, por temor, por miedo también a la agresión, difícilmente hacemos algo. Entonces, yo por eso hablaría de que ahorita quizás dentro de casa nos podamos dar cuenta y podemos hacer denuncias anónimas. Si es en la calle, por supuesto que también podríamos no enfrentar al agresor, porque ese sería el peor error, sino claro. más bien buscar. Hace poco sé que en el centro, en León, por ejemplo, pusieron un botón de pánico. Hay ciertas medidas que quizás dentro del área pública o en ciertos lugares, claro que podemos encontrar una instancia donde nos podemos, digamos, aliar o buscar ayuda para esa persona. No porque sea el novio, no porque sea el papá, no porque sea el marido, significa que está permitido que la golpee. ¿Sí? Y yo insisto, no tendríamos que, digamos, enfrentar al agresor en ese momento. Podríamos buscar otras herramientas para poder ayudar a la persona. Mira, ahorita la ventaja, si quieres ya para terminar, porque ya se me fue el tiempo volando, como lo había platicado, que se iba a ir volando. Todos tenemos ya celular. La verdad es que ya todos tenemos celular. Y muchos no tenemos datos, ¿verdad? Ni crédito. Pero el 911 es gratuito, muchachos. Es gratuito. Vean ustedes alguna situación que está dañando el contexto social, marquen 911. Digan, no se acerquen, como dices, no se expongan. Marquen por teléfono de lejitos, marquen robos, asaltos y demás. Estamos hablando de la violencia, porque si no, somos cómplices, yo creo, ¿eh? Si no hacemos nada, también soy cómplice. Así es. Y si no tengo un celular porque se me olvidó, digo, están los teléfonos a veces, digo, ya poco usados, los que están en la calle, exacto, los fijos, pero por supuesto que es nuestra responsabilidad. La violencia es un delito, por lo tanto, si no hacemos nada, acuérdense que dentro de la definición de violencia es omisión. Entonces nosotros también estamos de alguna manera, al no hacer nada, también ejerciendo, ¿no? Correcto. La violencia no es algo normal, no es algo que tengamos que vivir y aprender y a vivir con ella, no. La violencia es un daño, es un delito y, bueno, la primera manera de prevenir es denunciar. Perfecto. Sol, pues con eso terminamos, con la denuncia. Sol, te dije que te iba a comprometer algo. Otro video, se nos fue el tiempo volando. Con gusto, aquí estoy, Gerardo. Espero podernos organizar, sobre todo en tiempos. Es importante decir que las personas, independientemente de lo que estén viviendo, que busquen ayuda. Tú lo mencionabas, es importante, está el 911 como una situación de emergencia. Para las mujeres está el 075, que es un sistema integral de atención para las mujeres. Existen instancias, porque, bueno, tú y yo a lo mejor haremos consulta a través de una videollamada y, bueno, es nuestra consulta privada y habrá un costo. Que las mujeres sepan que existen instancias de gobierno donde pueden hacer llamadas por teléfono, denuncias y que mucha de la atención psicológica va a ser gratuita. Está el Instituto Municipal de la Mujer, también está el DIF, incluso hay un número para la denuncia de maltrato infantil. Finalmente, para eso está muchas de las instituciones de gobierno que hoy día nos pueden ayudar para prevenir, sobre todo para entender lo que estamos sintiendo, lo que está pasando en nuestro sistema familiar.
Ahí está, pues ya les dijiste qué hacer. Ya si no lo quieren hacer, tenemos que hablar más seriamente. Sol, Buscar muchísimas ayuda gracias. profesional. Sí. Sol, voy a poner tus redes sociales por si quieren acercarse a ti. Voy a poner tu contacto. Espero que muchas personas lo hagan, pues. Es una forma de entre todos estar ahí en una comunidad del servicio de la sociedad. Pero voy a poner tus datos, si me lo permites. Y no me queda más que agradecerte por haberte... Yo te dije que 20 minutitos, ya llevamos casi media hora. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sol, por la paciencia y por tus palabras. Bueno, el gusto es mío. Digo, no nos conocemos en persona, pero finalmente es un gusto también utilizar este medio y esta herramienta para poder llevar información a las personas. Así es. Pues Sol, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.